Estoy de regreso contigo, haciendo, si se quiere, una especie de corrección en el aire, un mea culpa y un pedir perdón. Nos acompaña el doctor Orlando Núñez, quien es gerente clínico de Mater, justamente. Sean ustedes bienvenidos a este su espacio. Don Nelson. Muy buenas tardes. Inmensamente agradecida. Y como está aquí en Dominicana tenemos una costumbre, cuando nos recibimos invitados, siempre compartimos con ellos nuestros mejores productos. Vamos a hacer lo propio. Vamos a compartir el café Santo Domingo, cuyo sabor comenzamos a disfrutar desde el aroma. Gracias, Gracias, Loastani, por este rico café. Gracias. Doctor, hablemos de entrada. ¿Cuándo podemos justamente decir que estamos ante un parto prematuro? ¿Dónde radica la prematuridad de ese desembarazarse? Buenas tardes, amable público televidente, y a todos ustedes. Realmente el parto prematuro ocurre generalmente en una embarazada antes de las 36 semanas, específicamente entre las 20 y las 36 semanas de embarazo. Una madre y que ya ha tenido un historial de parto prematuro previo, es una candidata a tener en un 50% de las oportunidades otro parto prematuro. Y eso genera una serie de problemas que ya podemos ver a continuación. Hablemos de las tasas. ¿Tienen ustedes algún nivel de estudio que nos permita hacer algún tipo de inferencia de cuál es el nivel acá de parto prematuro en República Dominicana? Sí. Las tasas que existen en estos momentos, que han sido publicadas por la Organización Mundial de la Salud, han determinado que cerca del 11% de los nacimientos que ocurren en República Dominicana son prematuros. 11%. 11%. Pero recuerde que ese 11% incluye toda la población y el comportamiento de las tasas de prematurez no es el mismo en todos los renglones socioeconómicos. Existen países que tienen tasas de prematurez de un 8%, 6%, que son los índices aceptables, pero dentro de esos países existen también unas secciones o algunos territorios donde la tasa puede ser bien alta, como un 20 o un 22%. En el caso de nuestra experiencia, que tenemos una operación en Estados Unidos y otra en Puerto Rico, la tasa en Puerto Rico llegó a estar en cerca del 22%. 22%. 22% hace 10 años atrás. ¿Cuáles factores dentro del prisma de la explicación médica pueden justamente explicar este fenómeno? Porque anteriormente veíamos que las mujeres daban a luz primero de manera natural. Y como decía una amiga, antes uno se embarazaba en meses, ahora es en semanas que se va contando el tema. Correcto. Entonces antes era como, es común escuchar, bueno, un niño que fue 7 mesino, pero la mayoría concluían. Pero ahora en esta etapa, y según los números que justamente las estadísticas que nos da don Nelson, ¿qué está pasando? ¿Qué acontece? Bueno, generalmente siempre, o sea, a nivel clínico se ha medido el embarazo en semana clínicamente. Ahora, ya dentro de la población y de lo que manejan el tema, ya como pacientes se manejan siempre en meses. El tema muchas veces con relación a los partos prematuros tiene que ver con muchos factores, entre ellos los factores socioeconómicos, muchas veces inciden más que en otros, pero no se tiene a ciencia cierta una evidencia de qué puede determinar un parto prematuro en algún momento dado. Cuando usted se refiere a condiciones económicas, específicamente socioeconómicas es los cuidados prenatales. Correcto, el nivel educacional del paciente, de la familia, del apoyo que puedan recibir. En nuestro país ahora mismo hay una alta tasa de embarazo de mujeres adolescentes, de niñas adolescentes, por decirlo de esa manera. Todo eso incide en una mayor prevalencia de parto prematuro. Entonces, estas etapas, por ejemplo, como la adolescencia, pero también igual, aquella mujer que se embaraza después de los 35. Correcto. Aunque estén en diferentes puntos, pero ambas tienen riesgos de tener esta situación. En ese punto que usted presenta, los pacientes que son embarazadas adolescentes, estadísticamente se ha demostrado que se consideran pacientes de alto riesgo. De la misma forma, pacientes de más de 35 años. Pero también existen pacientes que están pasando por problemas de infecciones vaginales. Y esas infecciones vaginales tienden generalmente a afectar
parte de lo que se conoce como la membrana, o es donde el saco amniótico protege al bebé. Y ese tipo de riesgo hace que esto sea asintomático. O sea, no podemos decir, y el doctor puede abundar aquí, de que usted tiene síntomas de parto prematuro. Hay veces en donde ese parto prematuro no se siente, no se conoce, y ya de antemano se sabe que el paciente ya tiene un letrero aquí que dice: soy paciente de alto riesgo. ¿Cuáles son esos? El historial. Hablemos de más que un medicamento, porque hay que destacar que no es un medicamento el cual usted lo aplica, lo compra, lo aplica o se lo suministran. Hablamos de un acompañamiento en este proceso, que es justamente Mater. Correcto. Hablemos cuáles las bondades, los beneficios que trae incluido. Mater realmente es un programa que se estableció en Estados Unidos principalmente. Por una carencia que hubo en el estado de Nueva York, precisamente se determinó que había una cantidad de embarazos prematuros, y la razón a la que se llegó a esta conclusión era muchas veces por el desconocimiento de los tratamientos existentes para este tipo de problemas. Esos tratamientos van acompañados de una serie de condiciones para aplicarse ellos en la casa, y eso reduce el riesgo de parto prematuro. Como Mater, como entidad que está dando ese servicio aquí en República Dominicana, tenemos ese tipo de servicio, que el señor Traverso es el más indicado para que pueda abundar sobre este tema. Don Nelson, si yo le dijese a usted que me contase o me identificase los principales beneficios que da igual que quiero insistir en esta parte, más que una aplicación de un medicamento, es un programa de acompañamiento que se realiza de Mater. Bueno, tenemos que partir de lo que es la evidencia científica. Nosotros no podemos hacer nada y no hacemos nada que no esté científicamente probado. Así que el protocolo que se va a utilizar es el protocolo que se utilizó en los Estados Unidos en un estudio de 463 mujeres embarazadas que fueron manejadas en grupos de placebo, ciegos, ¿no? O sea, donde el paciente no sabía que estaba siendo inyectado por el medicamento o no. Esto lo que hace como consecuencia es medir si hay una efectividad en ese tratamiento. Estas pacientes recibieron ese tratamiento de ese medicamento que por sus características científicas tiene que ser administrado cada 7 días, una vez por semana. Significa que para poder lograr que esa paciente esté admitida a un tratamiento, y en ese protocolo de ese estudio científico se tomaron pacientes entre la semana 16 de su semana de gestación hasta la 37, son 21, 22 dosis más o menos, no se falló una sola dosis. ¿Cómo nosotros podemos lograr que no se falle una sola dosis? Pues en vez de decirle a mamá que visite un lugar para que reciba el tratamiento, nosotros llevamos el tratamiento al lugar más cómodo y evitamos que mamá tenga que salir y exponerse a riesgos de una caída. Tuvimos trellizos, llegaron a término, tuvimos mellizos, llegaron a término, pero fue porque mamá no falló una sola dosis. En los 2 años que llevamos en República Dominicana administrando este servicio, no hemos tenido una muerte materna ni una mortalidad de un bebé, pero mamá no ha fallado una sola dosis, ni nuestras enfermeras. Es que han tenido ese acompañamiento justamente. Y ha sido una colaboración del médico. Es inyectable. Claro. Es inyectable intramuscular y que si no fuera por el médico que conoce, que lee, que estudia, que se deja guiar sobre los estándares de cómo se maneja este tipo de medicamento para que el médico eduque a su paciente, nosotros no podíamos ser la extensión de los ojos y oídos de ese médico. O sea, el paciente no es nuestro. El paciente es del médico, nosotros somos una extensión de los ojos y oídos y alertamos muchas veces cuando tienen síntomas de infecciones. ¿Por qué? Mientras el paciente es visto 8 veces por el médico, nosotros la vemos 21 en el hogar. Ok. O sea, eso implica que no solamente que ustedes van se aplica la inyección, sino que hay una conversación con la paciente
Hay un protocolo. Hay un protocolo que se sigue. El doctor, que fue que parte de diseño del protocolo. Sí. Pues cuéntenos de esa parte de ese protocolo, de acompañamiento, de visita, de encuentro cercano. Y estamos hablando de un tiempo importante, o sea... Claro. Estamos hablando de alrededor de 5 meses. De 5 meses. De seguimiento constante. 20 y tantos de semanas. Correcto. Lo primero que se necesita es la prescripción del médico, que ya conoce el tratamiento y esa prescripción va acompañada de un historial clínico dirigido más hacia el parto prematuro. Va una enfermera calificada con experiencia en partos a la casa del paciente. Esa enfermera tiene que tomarle los signos vitales del paciente, entre ellos presión arterial, pulso, temperatura y el peso corporal también. Ese paciente también recibe en un Doppler para medir el foco fetal. Todas esas son cosas importantes porque un niño que baje, o un bebé que esté en el vientre que baje los latidos cardíacos, ya es síntoma de sufrimiento fetal y puede también dar una alerta al médico. Eso también va acompañado de una serie de observaciones que se hacen a la paciente. Si la paciente tiene fiebre, ya es síntoma de infección. Todo ese tipo de beneficios que recibe el tener una visita domiciliaria, se le comunica inmediatamente al médico a través de una página web o a través de cualquier mecanismo que el médico nos diga que le sea más rápido de llegar esa información. Eso hace que el médico tome, que el obstetra en este caso, tome esa información y pueda comunicarse con su paciente tomando la medida pertinente para poder lograr que ese paciente tenga el reposo adecuado para que no tenga un probable parto prematuro. Qué interesante. Ya hemos visto los beneficios, pero ¿dónde radica justamente el componente que avale y garantice la efectividad de este medicamento? Sí. El componente que avala la efectividad de este medicamento lo emite una certificación que hace el Instituto Americano de Obstetras y Ginecólogos de los Estados Unidos, quien seleccionó un comité para evaluar lo que se conoce como el estudio MACE. Este estudio MACE fue el estudio que se utilizó para evaluar las 463 pacientes y poder llegar a la conclusión que esto se considera parte del estándar de cuidado óptimo para pacientes en los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir? Un médico, un obstetra en los Estados Unidos que tiene una embarazada que tuvo un parto prematuro anterior, independientemente de si sobrevivió o no sobrevivió, en la semana 30, por ejemplo, semana 34, y tiene su segundo embarazo, por ley, viene obligado a darle este tratamiento so pena de impericia médica. Wow. ¿Okay? A ese nivel, y por tal razón, el Estado lo cubre. O sea, todo el sistema de Medicaid de Estados Unidos cubre a toda mujer en los Estados Unidos este tratamiento, y toda aseguradora viene obligada por ley a cubrirlo. ¿Por qué? Pues porque queremos niños saludables, niños felices, hogares funcionales. ¿Por qué sufrir en un momento que hay mucha tensión? Pero es un proceso colaborativo. O sea, hay que trabajar de la mano con las organizaciones como lo estamos haciendo. Aquí estamos trabajando con el Ministerio, que ha hecho un excelente trabajo en permitir que el medicamento que utilizamos nosotros sea importado de Estados Unidos aquí a la República Dominicana con componentes FDA. Y eso es lo que hace como consecuencia de que aquí en República Dominicana tienen las garantías de los mismos componentes que se utilizaron en estudios MACE. Qué interesante. Cuando regresemos estaremos y vamos a continuar en esta parte de conocimiento, de divulgación, de lo que pudiera ser pues la diferencia en que un embarazo, que es la etapa soñada, anhelada de toda mujer, de toda pareja, esa espera, esa dulce espera de toda una familia, pues tenga un feliz término. Vamos a dar la bienvenida ya, aunque tiene 2 años en el mercado de República Dominicana, pero vamos a continuar conociendo todos los beneficios que trae consigo Mater, este producto que más que un medicamento es realmente un programa de acompañamiento. Regresamos.